Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de quizás uno de los santos más queridos en la tradición católica. Hoy celebramos la memoria de San Francisco de Asís. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto Santiago, el pariente del Señor, y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 138 y el responsorio es: Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola en todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan,
siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Francisco de Asís, memoria de quien celebramos este día. San Francisco de Asís nació un día 26 de septiembre en el año 1181 en el pueblo de Asís. Fue hijo de un comerciante de telas, lo cual pertenecía a una familia muy rica. Creció con muchos privilegios y en su pueblo pues era conocido como, digamos, un hijo privilegiado que vivía de las riquezas de su padre. En realidad el nombre de Francisco es un apodo. El nombre de bautizo de Francisco fue Juan Bautista, pero cuando él nace, su padre, que era comerciante en telas, tenía muchos negocios con Francia. Y de ahí el apodo que se le dio a este hijo que le nace a su padre, que le pusieron el nombre de Francesco, puesto que en italiano francés se pronuncia Francesco, y de ahí viene el apodo de Francisco de Asís. Así que para este famoso santo muy querido en la Iglesia Católica, en realidad se le conoce por su apodo y no por su nombre de Juan Bautista, nombre de bautismo. A causa de las guerras de sus tiempos, recordamos de que Italia como nación y como país tiene una corta historia, porque antes de ser una nación pues estaba compuesta por diferentes principalidades, o sea, reinados pequeños, y es estas rivalidades entre reinados de aquel entonces lo que causó que Francisco cayera preso entre guerras entre el pueblo de Asís y Perugia, un pueblo vecino, y estuvo encarcelado prácticamente un año, y en ese encarcelamiento Francisco sufre una enfermedad que casi lo mata, y es esa experiencia cercana a la muerte lo que promueve en Francisco este cambio que lo llevará al hombre que hoy en día conocemos. Ya antes de que esta conversión ya se le notaba cierto interés por la gente pobre, por aquellos que ante su sociedad eran invisibles, ¿no? Pero después de su conversión, él prácticamente rechaza su herencia cuando decide dedicar su tiempo para no solamente asistir a los pobres, a los enfermos, sino también a la reconstrucción de iglesias en ruinas. Y aquí es donde entra una escena muy interesante en la vida de Francisco. Él, estando presente en las ruinas de la iglesia de San Damiano, que está en las afueras de Asís, escucha una voz que se dirige a él, que él piensa que viene del crucifijo que está colgando en esta ruina de la iglesia. Y esta voz le dice a Francisco: Francesco, reconstruye mi iglesia que está en ruinas. Y Francesco pues toma estas palabras que él escucha, que él piensa que vienen del crucifijo, literalmente, y empieza a reconstruir esta iglesia de San Damiano. Y esta fue la primera de muchas iglesias que él reconstruyó. Otra que reconstruye es la Nuestra Señora de la Porcíncula, que es una capilla pequeña que aún existe dentro de la iglesia grande que le construyeron a él, el nombre de él. Así que este mensaje que él escucha en las ruinas de la iglesia de San Damiano lo tomó literalmente, pero viendo ahora desde el punto histórico, ¿no?, de que el mensaje que él escucha no era simplemente para reconstruir literalmente, físicamente las ruinas de iglesias destruidas, sino para que reconstruyera, para que reformara la iglesia desde dentro. Al rechazar su herencia, él
se dedica a vivir pobremente, y esto empieza a atraer la atención de otros jóvenes, hombres y mujeres. Entre las mujeres, una de ellas fue Clara, que también de su pueblo, que cuando sus padres trataron de casarla, pues ella huye de casa y se refugia en la comunidad de Francisco, y es ahí donde da el comienzo de las clarisas o de las damas de la pobreza, como eran conocidas originalmente, que después de la muerte de Clara, pues son conocidas popularmente como las clarisas. En vida, San Francisco de Asís vio crecer enormemente esta congregación que él fundó, lo cual le creó bastantes dificultades, porque el pequeño grupo con el cual él comenzó, pues era fácil, digamos, de guiar y de vivir junto con ellos, pero ya en vida los números habían llegado a miles de franciscanos, digamos, de hermanos que se añadieron al tipo de vida que él promovía. Y no solamente en Italia, sino por toda Europa. A tal punto que tuvo que hacer cambios a las constituciones que él escribió cuando empezó esta pequeña comunidad en torno a él. Francisco nunca fue ordenado sacerdote. El rango más alto que llegó fue de diácono, que se le otorgó el Papa de aquel entonces para que pudiera leer el Evangelio públicamente y compartir la reflexión. El grupo o la comunidad que Francisco vio nacer, pues fue una fuente de reforma dentro de la Iglesia para recordar a la Iglesia sus principios fundamentales en torno a la confianza en Dios por medio de la pobreza. También Francisco tuvo mucho interés en la conversión de otros pueblos. Uno de sus viajes lo hizo al norte del África, a Marruecos, por querer convertir a los musulmanes de aquel entonces. Lo hizo, pero con muy poco éxito, ¿no? Y son los últimos años de la vida de Francisco, a los que más recordamos hoy en día. Fueron los tiempos místicos de San Francisco, los últimos años que él vivió. También, tristemente, yo creo que lo que hemos guardado, o lo que más recordamos, o lo que más decimos de él, a veces se reduce a una imagen muy romántica de San Francisco de Asís. Yo creo que, por ejemplo, si le preguntamos a personas acerca de este gran santo, pues muchos luego se van a la película o al libro en torno a la imagen del hermano Sol, hermana Luna, las vidas de San Francisco y Santa Clara. Yo creo que la vida de San Francisco es mucho más profunda, mucho más diversa que a veces lo que conocemos acerca de él. Pero no se puede negar que después de Jesucristo, este gran santo, San Francisco de Asís, es uno de los santos que aún continúa teniendo mucha atracción, a que su vida, su ejemplo de vida, su compromiso a Jesucristo, a la pobreza y también a la pasión de Cristo, como también a la encarnación de Cristo. Es a San Francisco a quien le debemos la imagen del nacimiento, ¿no? Pues es uno de los misterios de la encarnación que más lo enternecía, ¿no? Simplemente de contemplar cómo este Dios omnipotente y grande se hace uno con nosotros, ¿no? Y Francisco pues quiso dejarnos esa contemplación de Dios en Jesucristo, en la encarnación, en la imagen del nacimiento, que hoy en día es tan popular en tiempos de Navidad. Muy bien, pasamos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta de San Pablo a los Gálatas, y aquí Pablo nuevamente les comunica a esta comunidad de Gálatas, a quien ayer escuchamos cómo se dirigió a ellos fuertemente, ¿no? Porque están a punto de perder la vida a la cual fueron llamados en Jesucristo, al abandonar el evangelio que él mismo les había predicado,
al querer adoptar las prácticas judías que ni siquiera él como judío, como buen fariseo y otros judíos no eran posibles cumplir la ley mosaica. Y aquí Pablo les comparte algo acerca de su propia experiencia. Dice, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, y por judaísmo se entiende el judaísmo que nace después del regreso del cautiverio en Babilonia, o sea, después del regreso del cautiverio que se lleva a cabo hacia el fin del siglo V. Y el judaísmo que nace de esto, pues es un judaísmo que ya ha adquirido muchas otras prácticas, que muchas de ellas eran orales en tiempo de Jesucristo y que después fueron codificadas unos 200 años después de Jesucristo. Y es el judaísmo que Jesús critica fuertemente, ¿no? El judaísmo con una cantidad de reglas, de normas que prácticamente paralizaban a la persona, o sea, al judío creyente, con tantas normas, con tantas restricciones y con tantas prescripciones de lo que significaba ser un buen judío. Y es este el judaísmo que Jesús critica fuertemente en los evangelios. Y es el judaísmo que era parte de la vida de San Pablo. Y que a pesar de ser un judío entre judíos de los mejores, pues él mismo nos dirá de que quedó muy corto y que fue por la pura gracia de Dios que él fue llamado, que fue salvado y que fue reorientado por la persona de Cristo. Dice, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Así que Pablo mismo reconoce que él era un judío apasionado, completamente identificado con su comunidad y con su religión, pero que a pesar de todo estaba ciego. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Aquí no entra en detalles de su conversión cuando iba rumbo a Damasco, donde Jesús resucitado viene a su encuentro y tiene esa experiencia de conversión que transforma su vida. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Así que después de su conversión, Pablo nos dice que se va al desierto. No nos dice por cuánto tiempo, pero parece que ese tiempo fue un tiempo de proceso de esa experiencia que él tuvo en camino a Damasco. Después regresa a Damasco y pasan 3 años que no entra en detalles de lo que ocurre en esos 3 años antes de que finalmente vaya a Jerusalén, que en aquel entonces era el centro del cristianismo, puesto que ahí había nacido el cristianismo en la resurrección de Jesucristo. Y los apóstoles aún vivían y eran ellos los que definían la tradición apostólica que pasa a ser la doctrina, digamos, el centro de lo que significa creer y vivir la nueva vida en Jesucristo. Así que después de 3 años de su conversión, finalmente Pablo va a Jerusalén y se entrevista con Pedro, que es el líder de la comunidad cristiana en general, pero que el líder local de la iglesia cristiana en Jerusalén viene siendo Santiago, que aquí es identificado como un pariente de Jesús. Dice, al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor,
y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Aquí hay que hacer un detalle muy interesante. Pablo nos describe su vida antes de Cristo para después también describirnos su vida después de Cristo. Como también podemos decir lo mismo de Pedro, antes de Cristo y después de Cristo. Fue Jesús quien le dio a Pedro su nombre de Cifas, o sea, que significa Pedro, que se traduce como piedra o roca, lo cual es un nombre muy simbólico, como también la transformación de Pablo en el encuentro con Jesús resucitado también es una manifestación impresionante de lo que la gracia de Dios puede llevar a hacer en nosotros. Pedro, Jesús le da el nombre de Pedro, pero que antes de que Pedro definitivamente se identifique con Jesús y con la visión del reino, pues lo que el nombre Pedro significa piedra, que connota solidez, estabilidad, pues eso no lo vemos en los evangelios en torno a Simón Pedro. Pero después de la resurrección, ese nombre que Jesús le da entonces empieza a hacerse realidad. O sea, a lo que voy es lo siguiente, ¿no? De que a veces no tenemos una noción de lo que Dios ve en nosotros, porque tenemos una tendencia de ver solamente hacia atrás. Y cuando vemos consistentemente hacia atrás, pensamos de que mi pasado determina mi futuro. Y tristemente muchos de nosotros pensamos esto, estamos convencidos de esto, de que mi pasado determina mi futuro. Y en el caso de Pedro y un San Pablo, vemos todo lo contrario. Mi pasado no determina mi futuro, porque el pasado de Pablo no lo determina quién él llegó a ser en el futuro. Fue la gracia de Dios lo que hizo posible esa transformación. El mismo caso de Pedro, ¿no? Siendo un hombre inconsistente, un hombre atrabancado, un hombre impulsivo, pues pasa a ser la roca que connota estabilidad, peso, tradición, ¿no? Que fue el fundamento de la tradición apostólica en la cual la iglesia está fundada, ¿no? Y esto por la pura gracia de Dios. O sea, que cuando nos encerramos en esta convicción de que mi pasado determina mi futuro, pues entonces ahí la gracia de Dios es impotente, no puede hacer gran cosa. Pero cuando permitimos que la gracia de Dios deshaga, derrumbe para reconstruir, es impresionante lo que esta gracia puede llegar a hacer en nosotros para la gloria de Dios, para el reino de Dios, ¿no? Y esto lo vemos claramente en estas dos personas de San Pablo y San Pedro, ¿no? Puesto que el Pablo de antes de Cristo es un Pablo muy diferente al Pablo después de Cristo, como también lo podemos decir de Pedro. El Pedro antes de Cristo y el Pedro después de Cristo son personas muy diferentes. Y esto debe de ser un recordatorio para nosotros de lo que también la gracia de Dios puede llevar a cabo en nosotros cuando nos dejamos guiar, o primero atraer, después guiar, después transformar, ¿no? Y que mi futuro no determina, mi pasado no determina mi futuro. Es la gracia de Dios lo que puede hacer maravillas, lo que puede transformar, lo que puede cambiar, lo que puede reorientar mi vida según la voluntad de Dios Padre. La primera lectura cierra con lo siguiente, dice: después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa, ¿no? Aquí vemos el comienzo de la transformación de Saulo a Pablo, y que por la pura gracia de Dios, él después nos dirá en la gracia, es lo que es. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy.
Estamos en la trayectoria de Jesús de Galilea hacia Jerusalén, y aquí Jesús pasa por un pueblo muy probablemente que es Betania, que es el pueblo donde ahí viven Marta y María, hermanas. Marta es la mayor. El nombre Marta es el femenino de Señor, o sea, Marta significa señora, lo que nos da a entender que es la hermana mayor. María es la hermana menor. Aquí no se menciona el nombre del hermano, que es Lázaro, que en el Evangelio de Juan se nos habla de este hogar compuesta por dos hermanas, Marta y María, y Lázaro, quien muere y que Jesús lo resucita. Aquí en el Evangelio de Lucas no resalta, y a primeras parece que Jesús viene por primera vez a esta casa, cuando en el Evangelio de Juan parece que Jesús visita esta casa de Marta, María y Lázaro varias veces, y que es muy conocido por ellos, ¿no? Así que Jesús es recibido en esta casa de Marta y María, y Marta se dedica a la hospitalidad, mientras que María toma la posición de una discípula, lo cual es un detalle muy interesante, muy importante, porque no era común, aún en tiempos de Jesús, de que mujeres fueran vistas y fueran aceptadas como discípulos. O sea, a la mujer no se le enseñaba, no se le educaba, ¿no? Y el hecho de que Jesús permite de que María esté como discípula, o sea, a los pies del maestro, sentada a los pies del maestro, que es la posición de un discípulo, de un estudiante, y Jesús la acepta. Y esto lo sabemos claramente, que cuando Marta trata de intervenir, de que le diga a su hermana María que le ayude en la hospitalidad, Jesús dice: Marta, Marta, estás muy preocupada por muchas cosas, ¿no? María ha escogido lo mejor, o sea, de encontrarse con el reino por medio de la palabra, por medio de la escucha de la palabra, por medio de la recepción de la palabra misma en Jesucristo, ¿no? Y esto nos recordará lo que Jesús también nos dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Busca primero el reino de Dios y todo el resto se te dará por añadiduría, ¿no? Y esto es lo que María está haciendo como discípula. Y nuevamente Jesús la acepta. Jesús tiene una apertura hacia la mujer mucho más amplia que cómo la mujer era vista en aquellos tiempos. Y María pues rompe el patrón de lo que se esperaba de las mujeres aún en su tiempo, ¿no? Y Jesús no tiene ningún problema de que María esté rompiendo ese patrón de que la mujer solamente se desenvuelva en los quehaceres de la casa. Ahora, en esta escena, a veces ponemos a Marta y a María pues en contraposición a una de la otra, ¿no? Yo diría de que esta escena en la cual Jesús es recibido en la casa de Marta, y Marta siendo la mayor es la que se dedica a la hospitalidad. Y ella, lógicamente, pues espera que su hermana le ayude. Pero María tiene otros intereses. Ella quiere escuchar, quiere recibir la palabra de vida que Jesús viene a compartir. Marta va con Jesús y en cierta manera como pues muy preocupada y hasta cierto punto enfadada de que se ve de que su hermana no ayuda y que su afán por la hospitalidad, por la parte práctica de la hospitalidad, pues parece que le está robando la paz. Y va con Jesús para que le ayude a resolver el problema, ¿no? Y dice: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Y ahí viene la respuesta de Jesús ante esta intervención de Marta. Y le dice: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que así que una sola es necesaria. Esta de una sola, hay una diversidad de textos antiguos que dan diferentes versiones de estas palabras. Hay algunos que dicen solamente unas cuantas son necesarias, y hay otros textos que dicen solamente una es necesaria, ¿no? Y entre estas diversas opciones de este texto,
pues han surgido diferentes interpretaciones a lo que hace referencia a Jesús. Algunos dicen de que quizás Jesús le dice a Marta, mira, estás tan preocupada por lo mucho que quieres ofrecernos por medio de tu hospitalidad de que no es necesario tantas cosas. Mira, con unas cuantas o con unas basta, ¿no? Lo más importante es la palabra de vida que vengo a ofrecerte. Y María, que ha escogido esta porción, pues no se le negará, no se le quitará, ¿no? Otra opción de interpretación es la siguiente, de que en cierta manera Marta representa la persona que aún no ha asimilado la profundidad de la palabra de vida. Recordamos, por ejemplo, la parábola del sembrador, donde se describen diferentes tipos de tierra. La tierra comprimida por el ir y venir de la gente, la tierra con piedras, la tierra con espinas y hierbas, y después la tierra bien cultivada, ¿no? Yo diría que Marta representa la tierra con muchas piedras que se deja consumir por las obligaciones y necesidades de la hospitalidad, lo cual no es algo malo. La hospitalidad era algo sagrado en aquel tiempo y aún hoy en día la hospitalidad sigue siendo algo sagrado en las culturas del Medio Oriente. Pero Marta ha perdido la paz. No sé si ustedes han estado presentes cuando una persona bien centrada en sus vidas, que ofrece hospitalidad, y su actividad de hospitalidad es una expresión tanto de cariño, amor, puede ser también la expresión del reino en cómo se ofrece su espacio, o sea, su hogar, cómo ofrece alimentos, cómo ofrece compañía, ¿no? Y que cuando estamos en presencia de tal persona, se respira cierta paz, ¿no? Y es esta paz que Marta todavía no adquiere o no conoce, ¿no? En cierta manera, lo que dije primero de que Marta quizás representa a esa persona que aún no ha tocado fondo y que fácilmente se deja robar la paz por los quehaceres, y aún por las cosas buenas, la hospitalidad, y por las cosas prácticas de la vida, pero que no lo hace con paz, porque está consumida con la actividad práctica y no se da cuenta que lo principal es recibir la palabra de vida que Jesús viene a darle. Y este es el mensaje central para nosotros. La actividad de Marta no es menos, es importantísima, pero tiene que nacer de una identificación plena con la palabra de vida que es Jesús mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.